Imagina a un hombre que, con una mano, firma la legalización del enemigo histórico del régimen y con la otra, al llegar a casa, abre la puerta despacio para no despertar a sus hijos. El mismo rostro que sonríe a cámara en la joven televisión pública y que, horas después, encara sin parpadear el ruido sordo de botas, voces, pólvora. ¿Cómo se converge una vida así, de pueblo pequeño, ambición enorme y secretos domésticos, en un solo nombre? Adolfo Suárez González, el político que prometió pasar de la ley a la ley y el hombre que, en lo íntimo, sostuvo a los suyos mientras fuera se desmoronaban certezas y nacía un país nuevo. Nació en Cebreros, Ávila, a finales de septiembre de 1932, con la piel curtida por la sierra y un acento modulado entre la solemnidad de las misas y el murmullo de los cafés donde los mayores hablaban de política en voz baja. Fue el primogénito, el que aprende pronto a hacerse cargo de silencios ajenos. En una España aún rota y vigilada, buscó una ruta por dentro del sistema, derecho por libre, tramos de estudio y tramos de pasillo. Hasta que la suerte y la astucia lo acercaron a mentores decisivos. El joven Adolfo descubrió que convencer, más que imponerse, podía abrir puertas. En esa escuela, la del gesto cortés y la llamada oportuna, fue haciéndose un lugar. Lo suyo no fue la épica inmediata, fue la persistencia. En la administración local, en los despachos de la organización única del régimen, en el rumor de la capital donde todos parecen conocer a alguien que conoce a alguien, Suárez aprendió la coreografía del poder sin exhibirse. En el fondo, su ambición no rugía, respiraba. Decía poco, observaba mucho, pedía poco, sumaba lealtades. Ese tacto, esa mezcla de simpatía franca y cálculo, lo empujó a una plataforma inesperada, la televisión. Sería director de radiodifusión y televisión cuando la pantalla todavía olía a barniz y a promesa, y comprendió que la imagen, la luz exacta, la palabra medida, podía ser una herramienta tan política como un discurso en el hemiciclo. Allí entrenó el pulso, hablar al país sin subir la voz. Quien ve hoy las fotografías de su vida doméstica descubre otra escena, la de un hombre rodeado de hijos, con Amparo y Yana a su lado. Enmarcados todos por cortinajes oficiales que apenas disimulan la ternura. Se casó con Amparo en 1961, y juntos construyeron un hogar grande, bullicioso, donde los cumpleaños se mezclaban con agendas apretadas. Y donde la normalidad, mesa llena, voces cruzadas, prisas por los deberes, era un acto de resistencia íntima frente al vértigo de la política. 5 hijos, Marian, María del Amparo, Adolfo, Laura, Sonsoles y Javier. Los nombres resuenan como los de una alineación familiar con la que él hacía pina antes de volver a ponerse la chaqueta y desaparecer. En la noche hacia un despacho con luz. Amparo, discreta y fuerte, seria el ancla. Él, el que entra tarde, besa en la frente, apaga la luz del pasillo y vuelve a salir. Para entender el salto, hay que escuchar el país de entonces, un rumor de cambio tras la muerte del dictador, el roce de dos tiempos que no querían tocarse. 1976, el viejo edificio crujía y el rey, recién coronado, buscaba a alguien capaz de cruzar el puente sin que se cayera. El nombre que pronunció sorprendió a casi todos, Adolfo Suárez, un político joven, sin pasado de grandes titulares, que supo prometer calma a los que temían el abismo y apertura a los que exigían futuro. Desde el primer día, su misión no fue solo gobernar, fue desaprender al país de su miedo. Y hacerlo deprisa. El guión que imaginó con sus aliados tenía una frase rectora, de la ley a la ley. No dinamitar, sino transformar. Llevar al Parlamento un proyecto de reforma que desmontara, pieza a pieza, el andamiaje que había mantenido a España cerrada durante décadas. Había que ganar tiempo y, a la vez, gastarlo como si se acabara mañana. Había que hablar con todos y convencer a suficientes, con los que desconfiaban, con los que se atrincheraban, con los que esperaban. Desde la clandestinidad una señal para salir a la luz. En su despacho, las sillas nunca estuvieron frías, entraban veteranos del viejo régimen, opositores hasta ayer invisibles, trabajadores, periodistas, emisarios de pasillos, y Suárez guardaba las formas con todos, mirada de frente, tono llano, mientras por dentro iba sumando columnas al puente. Y entonces, la escena que parte en dos la biografía del político y la del hombre,
la legalización del Partido Comunista de España en Sábado Santo de 1977. Ese día, en medio de procesiones y campanas, el gobierno de Suárez firmó una decisión que a muchos les sonó a sacrilegio político y a otros, a nacimiento. Era más que una firma, era un mensaje cifrado a la sociedad entera: si el enemigo esencial del relato anterior cabe ahora en la ley, cabe el país entero. De puertas para adentro, el peso de esa resolución se sentía como un martillo, llamadas airadas, advertencias, tonos graves en los pasillos de uniforme. De puertas para afuera, un aire nuevo. La decisión colocó a Suárez en el centro del tablero, con aplausos y con amenazas. No había marcha atrás. En casa, la jugada tenía otra cadencia. La noche de esa firma, uno puede imaginar a Amparo midiendo silencios, a los niños dormidos, a él sentado un segundo de más con la mirada fija en ninguna parte. Porque lo que a la nación le daba futuro, a su familia le añadía sombras, escoltas, itinerarios controlados, agendas inhumanas, el cansancio adherido a los huesos. Pero ese cansancio no se enseñaba. Se doblaba en el respaldo de una silla, se guardaba en el bolsillo interior de la americana y se seguía. Había que llegar a junio del 1977, a las primeras elecciones libres en 40 años, y había que ganarlas con una coalición que parecía un milagro de relojería. Las ganó. Y con ellas, el mandato de escribir una constitución que aún hoy es la pared maestra de una casa que entonces no tenía puertas ni ventanas claras. Mientras la historia levantaba acta, la vida de pareja necesitaba pactos invisibles. Amparo entendió que su matrimonio sería un territorio atravesado por la obligación pública, y él, que su prestigio solo sería completo si no perdía el pulso de lo privado. Se repartieron silencios, ella, los que protegen a los hijos, él, los que protegen al país. Se repartieron también gestos pequeños, los que no salen en los periódicos: mirar relojes para coincidir a la hora de la cena, inventar ritmos para que un padre que era casi un símbolo no dejara de ser papa en pijama los domingos por la mañana. A veces lo conseguían. Otras, el teléfono era un reloj sin manecillas que devoraba lo previsto. Y, sin embargo, aquel hombre que parecía haber nacido para la coyuntura, con su sonrisa casi obstinada y su flequillo domado a golpe de peine, siguió doblando esquinas imposibles: pacto con socialistas, con democristianos, con liberales, con nacionalistas, contuvo a los suyos cuando pedían paciencia a gritos y velocidad a cuchicheos, abrió canales clandestinos para hablar con quienes, horas antes, eran innombrables. Nada de eso se sostiene sin una rutina íntima hecha de café, de notas escritas en servilletas, de nombres de pila aprendidos de memoria. En eso fue maestro. Cuando entraba en una sala, sabía quién necesitaba una broma, quién un dato demoledor y quién un abrazo, sí, un abrazo, antes de sentarse a negociar. Pero también se aprende pronto que ningún proceso así se gana sin dejar cicatrices en casa. Los niños crecen mientras la calle grita o festeja, y cada vez que un coche oficial se detiene en el portal, la infancia se tensa un segundo. Amparo, prudente, les construyó normalidad con horario, colegios, meriendas, cumpleaños con tarta comprada deprisa. Cuando el presidente volvía, a veces ellos ya dormían, otras, lo esperaban para preguntarle si de verdad aquello que oían en la radio. Nombres raros, siglas nuevas, palabras mayores, era peligroso. Él sonreía, usaba metáforas de patio: estamos cambiando las reglas para que el partido sea de todos. Y los arropaba. Y salía otra vez. En la calle, algunos lo acusaban de ir demasiado lejos, otros, de no irlo bastante. En su despacho, esa dualidad de aplauso y reproche se convertía en geometría: cuánto ceder, cuánto apretar, cuánta verdad decir hoy, ¿para que la de mañana no sea imposible? El resultado de esa aritmética sorda fue una secuencia vertiginosa: amnistía, elecciones, constitución, estatutos, reconversión de hábitos. Todo el arco se tenía en pie sobre algo más frágil que el mármol: la confianza. Suárez fue, por encima de todo, un ingeniero de confianzas. Construyó puentes por los que consiguió que caminaran, a la vez, quienes nunca se habían mirado a los ojos sin sospecha. Y entonces, el ruido. Los rumores de cuarteles como un trueno de fondo, los editoriales sombríos, los teléfonos con mensajes que eran advertencias con perfume de ultimátum. La noche y la mañana se parecían demasiado. En esa presión,
La figura del presidente se fue adelgazando por desgaste. Su sonrisa se volvió cuerda tirante, su paciencia, un vaso al límite. Lo íntimo también se resentía, la pareja se hacía fuerte en lo esencial, pero el cansancio dejaba marcas. Para un matrimonio que había empezado cuando él era un funcionario sonador y ella, el contrapeso luminoso, aquellos años fueron un asedio suave, de cariño compartido, sí, pero de sacrificios que no dejan titulares. Hacia 1980, los equilibrios internos empezaron a implosionar, las familias políticas que él había mantenido unidas como por milagro se crisparon, y la calle, fatigada, empezó a pedir otras voces. El hombre que había pilotado el tramo más peligroso de la carretera decidió hacerse a un lado. Dejó la presidencia a comienzos de 1981. Parecería el final del vértigo. Pero el vértigo, traicionero, tenía una escena más reservada, la que todos recuerdan con una imagen casi cinematográfica. 23 de febrero de 1981. Un guardia civil con tricornio y pistola entra al Congreso. Gritos. Disparos al techo. Quieto todo el mundo. Los diputados se tiran al suelo. Y en ese mar de cuerpos agachados, tres figuras permanecen erguidas: Gutiérrez Mellado, que se levanta para plantar cara, Santiago Carrillo, que fuma inmóvil, y Adolfo Suárez, que no se mueve de su escaño. No hay épica declamada, hay una quietud testaruda, una dignidad de piedra. Luego diría que no se tiró al suelo porque representaba al Estado, y el Estado no se esconde. Es, quizá, la fotografía más nítida de su carácter. La política como contención, el valor como gesto silencioso. Volvió a casa aquella noche con otra carga a la espalda, la de haber mirado de frente a la fractura real. Amparo, no necesito que él contara mucho, en un matrimonio largo, se aprende a leer el cansancio como si fuera letra impresa. Él, a su modo, se quitó el traje invisible de jefe de Estado sin protocolo y se puso el de padre que vuelve, cansado pero presente. Su vida personal, pese a todo, no se convirtió en espectáculo. Quienes esperan relatos de conquistas, romances clandestinos o titulares de alcoba, se equivocan de personaje, la biografía pública de Suárez fue intensa, su biografía íntima, reservada. Lo documentado es un matrimonio largo, sostenido en el tiempo, con lealtades a prueba de calendario y con tragedias que, por ahora, dejamos fuera de foco para no romper el crescendo de esta historia. No hubo alardes ni exhibiciones, hubo un hogar que se defendió a base de discreción y que, por ello mismo, apenas dejó titulares más allá de las fotos familiares en Moncloa y los nombres de los hijos encadenados como una retahíla luminosa. Ese contraste, la vida pública al rojo vivo, la privada al resguardo, es la clave emocional del relato. Al escucharlo con atención, uno aprecia que la tensión no se soltó nunca del todo. Incluso cuando fundó una nueva plataforma política y volvió a recorrer España con otra sigla en la solapa, la brújula personal seguía apuntando al mismo norte, preservar lo íntimo. De ahí que, preguntados por amores más allá de Amparo, quienes convivieron con él respondan con un gesto de no sé qué en realidad significa no hay nada que contar. Lo que sí había era una coreografía doméstica hecha de paciencia, humor, silencios pactados y una complicidad que sobrevivió a la luz más cruel, la de los focos. Imagina la escena después del estruendo, los casquillos todavía brillan en la alfombra del Congreso, huele a pólvora vieja y a miedo que se quiso quedar a vivir, y un hombre, el mismo que no se agachó, camina hacia una puerta que no hace ruido. La abre con la suavidad de quien sabe que, si hoy todo tembló, en casa no debe tambalearse nada. Hay una lámpara encendida en la cocina, un vaso de agua, una mano de mujer que se posa en su muñeca y le recuerda que, aunque el país cruce un puente de hierro, el hogar sigue siendo de madera. Ese contraste, lo alto que grita la historia, lo bajo que susurra la vida, es el hilo tenso de esta parte. Porque a partir de aquí la biografía pública de Adolfo Suárez se vuelve una carrera cuesta arriba, con el viento cruel en contra. Y su vida íntima se convierte en un refugio que, para mantenerse en pie, tiene que aprender a no romperse. La política, entre tanto, no concede tregua. Antes del golpe y después del golpe, el guión exigía una hazaña imposible, amarrar un país que todavía se miraba de reojo. Los pactos de la Moncloa, esa palabra que suena a solemnidad de mármol y a café frío de madrugadas, no fueron una firma grandilocuente.
Fueron semanas de humo, de papeles arrugados, de economistas calculando sobre servilletas y de líderes que hasta ayer no se hablaban. Sentados, de pronto, en la misma mesa, con la respiración contenida. Imagina la escena, afuera, colas en los mercados, inflación que muerde, empresas con miedo de desangrarse, adentro, la tentativa de una paz económica como quien tensa una cuerda para que aguante el peso de todos. Suárez no solo presidía, traducía. Traducía la angustia de la calle en medidas que no gustaban a nadie del todo, traducía el vértigo de los números en una promesa a futuro. Y, al llegar a casa, traducía también sus ausencias en abrazos atrasados. Días en los que uno de sus hijos acudía a enseñarle un dibujo y él, con el nudo de la corbata aún intacto, lo miraba como se mira. Un mapa del tesoro, para recordar que se está tratando de salvar. Hay imágenes que no salen en los archivos pero que se adivinan, el presidente repasando con Amparo el calendario de los niños como si fuera un parte de guerra. El jueves, festival de fin de curso, el sábado, partido, el domingo, comida en casa de los abuelos. Y él haciendo promesas pequeñas, firmadas al pie con la letra de quien sabe que quizá no podrá cumplirlas, haré todo para estar. En esa intimidad organizada, Amparo fue el dique, la voz dulce que decía no pasa nada cuando pasaba todo, la presencia que convertía las celebraciones del Estado en cumpleaños con velas sopladas a destiempo. Devota sin estridencias, discreta hasta doler, era la gravedad invisible del sistema solar familiar. ¿Relaciones más allá? La respuesta, aburridamente luminosa, es que no hay leyenda negra que contar. No hubo romances que sacudieran portadas, no hubo aventuras de despacho. Lo que sí hubo, durante décadas, fue un matrimonio que resistió a la luz blanca del poder con el arma menos espectacular, la constancia. Y eso, en una vida expuesta al juicio diario, es casi un milagro. Pero volvamos a la montana que se empinaba. La Constitución ya estaba firmada y bendecida en las urnas, las elecciones del 79 revalidaron el proyecto, sin embargo, el bamboleo interno crecía. Las familias de su coalición, democristianos, liberales, socialdemócratas, tenían ritmos distintos, acentos distintos, urgencias distintas. Lo que él había mantenido unido como un reloj de engranajes finísimos empezó a chirriar. La prensa, que primero miró con simpatía al joven presidente, olfateó la sangre y apretó la lupa. Los artículos se llenaron de debe y haber, la calle se cansó del sacrificio sin premio inmediato, la oposición aprendió a esperar el momento justo para empujar. Y entre tanto ajetreo, la pregunta que más le dolía no se hacía en el hemiciclo, se hacía en el pasillo de casa, en voz baja, cuando uno de sus hijos, con la brutal sinceridad de la adolescencia, soltaba, «Papá, ¿por qué estás tan poco?». La pregunta golpeaba más que cualquier editorial. Él, que había sido la cara amable del cambio, empezó a sentir la aspereza de los suyos. La lealtad política no siempre resiste a la intemperie, y el desgaste tuvo forma de nocturnidad, de reuniones con olor a derrota. En su despacho, el reloj no marcaba horas, marcaba perdidas. La decisión de renunciar no fue una escena heroica con música dramática, fue la suma contable de 100 cansancios. Cuando la comunicó a los suyos, a algunos se les heló el gesto, a otros se les escapó un alivio culpable. Y él, que tras el 23F había encarnado la serenidad del Estado, cruzó la puerta con una mochila invisible llena de ruidos, los de las voces, los de los reproches, los del propio cuerpo pidiendo pausa. El rey, consciente del significado del gesto, le otorgó un título que sonaba a agradecimiento y a despedida, duque. Un lazo dorado en la solapa que, por sí solo, no cambiaba nada esencial, el hombre que volvía a casa seguía siendo el marido y él. Padre que intentaba llegar a la hora de la cena. Ese día, el calendario íntimo ganó una ficha nueva, como la de los imanes en la nevera, «Papa estará más». Y durante un tiempo lo estuvo. Hubo domingos con pijama y tostadas, hubo excursiones cortas, hubo cumpleaños con risas sin prisa. Pero la política tiene su propia manera de llamar a la puerta, no siempre golpea, a veces se insinúa. La inquietud por lo inacabado, por lo mal rematado, por las promesas que no podían dejarse en la mitad del camino, lo volvió a tirar del traje. ¿Retiro? No todavía. Fundó una nueva formación, más pequeña, más suya, más nítida en su fe en el centro.
volvió a recorrer pueblos, a estrechar manos, a escuchar quejas. Y a escuchar, también, algo que duele más que la crítica, la indiferencia. Porque tras el ruido épico de fundar una democracia, la normalidad suena poco. En plazas donde antes había aplausos, ahora había curiosidad distante. A veces, incluso silencio. Ese descenso del volumen público contrastaba con la música alta de lo íntimo. El hogar Suárez y Llana vivía su década más luminosa y más exigente a la vez, los hijos ya no eran niños, empezaban a ser adultos. Con su propio carácter, con alegrías propias y con inquietudes propias. En las conversaciones, de pronto, se hablaba de carreras universitarias, de primeras novias, de libros que se prestan, de pequeños desencuentros que al final se arreglan con una mesa puesta. La pregunta por la vida amorosa del hombre que ocupó la portada de todos los periódicos seguía, mientras tanto, sin carne de rumor. Si hubo miradas que lo admiraron, si hubo coqueteos diplomáticos en recepciones y bailes oficiales, no pasaron de eso, humo amable. Sobre una realidad testaruda. La fidelidad, en este caso, no necesita épica, se sostiene en la rutina de lo común, en el hábito de volver a casa. Y en una complicidad que no necesita exhibirse para existir. Sin embargo, toda biografía que se precie guarda su golpe bajo, la escena que te deja sin aire. En la suya, el primer zarpazo llegó con la forma fría de una palabra que nadie quiere oír en una consulta médica. Cáncer. La familia lo envolvió todo con un silencio pudoroso. El país, que había sido invitado a la vida pública de Suárez, no fue invitado a su dolor. Él, que había conducido el camión de la transición por carreteras imposibles, se sentó en el asiento del copiloto de la vida doméstica. Para facilitar el camino a quien ahora necesitaba todos los cuidados. Hay una imagen que cualquiera puede completar con imaginación, el antiguo presidente, por fin sin urgencia, preparando una sopa torpe. Doblando una manta con la concentración de un cirujano, retirando una silla para que pasar por el pasillo sea un poco más fácil. La grandeza, de pronto, ocurre en un gesto pequeño. En paralelo, el centro político que él se empeñó en vestir de traje nuevo se fue llenando de hilos sueltos. Las elecciones no premiaron su tenacidad, la aritmética electoral, tampoco sentimental, no perdona el desgaste. El aguanto con una mezcla de orgullo y de sentido del deber, darle a ese espacio una forma sostenible era una misión que rozaba lo personal. Quienes lo vieron entonces lo recuerdan con una sonrisa obstinada y una calma que por dentro debía de ser otra cosa. Ir de mitin en mitin después de haber sido el hombre que salvó el puente parecía, a veces, un castigo elegante. Pero subía al escenario igual, hablaba de concordia, de moderación, de acuerdos. Palabras que no siempre encuentran aplauso cuando la gente tiene hambre de consignas más fáciles. La enfermedad, entre tanto, avanzaba con el ritmo cruel de lo lento. En la casa, los turnos para acompañar se repartían como se reparten las oraciones, sin preguntar, sin quejas. Hay amores que se demuestran firmando decretos y hay amores que se demuestran acercando un vaso de agua a las 3 de la mañana. Él, que tantas veces habló de pactos nacionales, aprendió el pacto doméstico más duro, aceptar el miedo sin nombrarlo. Y hubo días buenos, y hubo días grises. Hubo risas por chistes compartidos que nadie más entendería y hubo lágrimas que no necesitaban anuncio. Afuera, la prensa a veces se asomaba a ese borde pidiendo titulares, adentro, se bajaban las persianas. La intimidad, conquistada a pulso durante años de discreción, se defendía ahora con unas. El calendario, sin embargo, no negocia. Amparo, la mujer que había sido la columna mansa de la casa, fue apagándose con la dignidad con que vivió, sin ruido. La ausencia dejó en la mesa una silla que nadie quiso ocupar. Suárez, por primera vez, se pareció a una fotografía desenfocada, la mirada fija en un punto que no estaba en la habitación. ¿Y ahora? Ahora la biografía pública dejaba de importar. Ahora el hombre que un día se plantó ante los disparos tenía que plantarse ante el silencio más hondo, el que dejan los pasos que ya no se oyen en el pasillo. Uno imagina la casa en penumbra, los álbumes de fotos sobre la mesa como mapas de un país que ya no existe igual, y a él, tocando con el dedo el filo de una foto donde están todos y donde todavía nadie sabe lo que está a punto de romperse. La memoria, en esos años, empezó a jugarle una broma cruel.
Primero fueron nombres de tertulianos con los que ya no se cruzaba a diario, luego, fechas, luego, anécdotas enteras que se escapaban por rendijas invisibles. Al principio se disfrazó de despiste encantador, ya sabes cómo soy, después se convirtió en un visitante no invitado que exige sitio en el sofá. Pero no corramos, esa sombra tendrá su capítulo aparte. En esta parte, la que vibra entre la caída del telón político y el terremoto íntimo, interesa subrayar la voluntad de estilo que sostuvo a Suárez cuando el ruido de los focos dejó de calentar. No eligió convertirse en estatua, no eligió una vejez de entrevistas complacientes, eligió la baja intensidad, atender a los suyos. Defender el territorio inviolable de lo familiar, sostener sin aspavientos lo que quedaba en pie. El hombre que había sido el rostro del consenso se convirtió, y no hay mejor palabra, en un cuidador. Y ese tránsito, que a muchos les resultaría insoportable después de haberlo sido todo, en él pareció una consecuencia natural. Como si, en lo profundo, su mayor ambición no hubiera sido nunca la épica, sino la paz. Si volvemos al principio de esta parte, a la imagen del vaso de agua y la mano en la muñeca, entenderemos mejor la naturaleza de su vida sentimental. El país se nutre de rumores porque el rumor es un relato fácil. Pero en la historia de Suárez no hay combustible para ese fuego. Lo que hay son cartas escritas a destiempo, frases subrayadas en libros compartidos, viajes oficiales donde el descanso real consistía en llamar a casa a horas imposibles para decir todo bien y escucharte esperamos. Lo que hay son anécdotas sin titulares, una vez, llegar corriendo a un acto y descubrir que la corbata no combinaba, reírse con Amparo por teléfono como dos cómplices de instituto, otra, equivocarse de carretera, detener el coche en una explanada y mirar juntos un horizonte que olía a lluvia mientras el país miraba otra cosa. ¿Romances clandestinos, aventuras vistosas? No. Hubo amigas y amigos, hubo colegas y adversarios, hubo afectos públicos y privados. Pero el centro, esa palabra que tanto repitió en política, también definió su vida emocional, una línea recta que no necesitó decorarse para tener sentido. Y, sin embargo, para que la tensión narrativa no se pierda, conviene recordar que el mundo exterior no dejó de apretar. Cada aniversario del 23F lo obligaba a revivir la escena del escaño, cada balance de la transición lo invitaba a escuchar juicios nuevos, algunos duros, otros justos, otros injustos. Y él, que nunca fue de levantar la voz, sostenía la avalancha con el mismo gesto de siempre, una sonrisa pequeña, un gracias, un hicimos lo que pudimos. Quien en aquellos años lo vio caminar por un aeropuerto o por el pasillo de un hospital cuenta que había en su paso algo de resiliencia. Casi terrosa, como si la sierra de su Ávila natal hubiera subido a sus hombros para recordarle quién era. En el bolsillo, quizá, un papel doblado con un número de teléfono que no quería olvidar. En la cabeza, seguramente, un repaso de la lista de la compra. Sí, la compra. Porque ese es el punto magnético de su biografía privada. Después del vértigo, quedaba la vida. Y en la vida hay que llevar pan, leche, flores los sábados, medicinas a las horas justas. Imagina dos fotografías enfrentadas sobre la misma mesa. En una, un hombre de traje oscuro y mirada templada sostiene el timón de un país en plena marejada, en la otra, ese mismo hombre intenta recordar qué llave abre la puerta de su casa. La cámara no cambia de lente, cambia el mundo. Porque el ruido ensordecedor de la historia, discursos, aplausos, disparos al techo, se desplaza, en apenas unos años, a un rumor bajito de pasos por el pasillo, de nombres que se escapan, de un buenas noches repetido 2 veces para asegurarse de que llega. Ese contraste, brutal y humano, abre esta parte, el político que supo negociar con los recelos de millones y el hombre que, poco a poco, tendrá que negociar con el vacío que le roba recuerdos por dentro. Y en medio, como una cuerda tensa, lo más íntimo, el amor, la casa, la familia sosteniéndose en lo cotidiano, sin focos, sin titulares. Con una fidelidad que no necesita testigos. Tras el vendaval público, Adolfo vuelve a habitar las estancias de su vida privada con una mezcla de alivio y sobriedad. Los horarios ya no mandan como antes, pero el hábito del deber queda tatuado en los gestos, revisar el correo a la misma hora, alinear bolígrafo sobre la mesa, preguntar por todos antes de sentarse. Sus hijos han crecido, cada uno aporta un tono distinto a la partitura familiar,
el humor que desactiva silencios, la ironía que espabila. La ternura que cierra el día con una broma. Él escucha más que habla, como siempre, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, tiene tiempo de escuchar sin mirar el reloj. Hay paseos lentos por calles sin escoltas, hay cafés en los que el camarero tiembla apenas un segundo al reconocer al hombre de los periódicos y luego se relaja cuando advierte que el cliente prefiere hablar del tiempo, del pan bien tostado, del fútbol del domingo. No hay novelas que contar, y eso, paradójicamente, también es relato. La vida sentimental de Adolfo Suárez después del poder no se escribe con sobresaltos ni sombras de despacho, se escribe con una lealtad cansada y luminosa que ya había pasado por todo. El matrimonio que había soportado 4 décadas de tensión pública se acomoda en una intimidad nueva, más silenciosa, más frágil. En lo físico pero igual de testaruda en lo esencial. Él, que había ejercido de anfitrión del país entero, aprende ahora el protocolo de la casa, preparar un vaso de agua a la primera llamada, cerrar ventanas antes de que baje la tarde, ajustar la manta en las rodillas de quien duerme en el sofá. No hay foto oficial que registre esos actos, y sin embargo ahí, precisamente ahí, se entiende su biografía íntima, el compromiso como práctica diaria, sin declaración, sin aplauso, como si cada gesto fuera un voto de confianza renovado. Sucede, sin embargo, que los calendarios también toman decisiones. A principios de la década siguiente, una palabra que todo lo cambia aterriza en la conversación médica con la puntada fría de lo inevitable. Antes de que sea pública, la familia hace lo que las familias hacen cuando la tierra tiembla, rodea, recoge, dispone, acuerda silencios. Él intenta restarle gravedad con ese humor mínimo que había usado tantas veces para desactivar tensiones, una media sonrisa, un ya. Sabes, siempre fui despistado. Pero la casa lo nota. En los cajones, aparecen etiquetas que antes no hacían falta, en la nevera, un papelito con indicaciones de esas que dan seguridad. En la biblioteca, marcapáginas que no marcan páginas sino recuerdos. La intimidad, que había sido refugio, se convierte también en mapa. Las escenas se vuelven más domésticas y, a la vez, más heroicas. Una mañana cualquiera, él abre un álbum de fotos y se queda detenido en una imagen donde sonríen muchos, donde una pareja brilla en blanco y negro y donde los ojos de los que miran están llenos de futuro. ¡Qué guapos!, dice. Y, por un instante, la frase suena como una puerta entornada a otra época. Otra tarde, alguien le alcanza el teléfono y él contesta con la misma cortesía de siempre, pero tarda un poco más en colocar los nombres. No es una tragedia con ruido, es un goteo. Y, aún así, su manera de estar no pierde estilo. Él sigue cuidando en lo que puede, doblar una servilleta, escuchar una anécdota de los nietos y reír a tiempo, mirar por la ventana. Y comentar que el cielo de Avila tiene un azul distinto, que parece de piedra. Quien lo acompaña, un hijo, una hija, un amigo de siempre, entiende que en ese comentario cabe una biografía entera. La vida sentimental, en estos tramos, se transforma en una ética del cuidado. Hay amores que se anuncian en cenas oficiales y hay amores que se pronuncian con un susurro cuando la casa duerme. Ella, que había sido la columna discreta durante las jornadas imposibles, acusa el cuerpo cansado con dignidad. Él, que tantas veces defendió al país de sus propios fantasmas, se dedica a espantar fantasmas más íntimos, la inquietud, el sobresalto nocturno, el miedo a la desorientación. Pocas parejas han llevado con tanta naturalidad la transición, la otra, de los roles, del hombre que regresa de madrugada con ojeras oficiales a ese que se levanta a medianoche para comprobar que la respiración del otro es tranquila. Amor sin efectos especiales. Amor que cuida, que limpia, que acompaña al médico, que aprende nombres de fármacos con la misma aplicación con que antes aprendían nombres de diputados. La noticia, cuando finalmente cruza las paredes de la casa y llega a la calle, genera un silencio distinto al habitual. El país entiende que se retira del todo quien ya se había retirado en lo esencial. Las visitas se espacian, las entrevistas se apagan, las cámaras aprenden a no llamar al timbre. Alguna vez, una autoridad entra y deja en el aire un respeto nuevo, algo más hondo que la cortesía, el reconocimiento de quien sabe que está ante una figura que ya es memoria y que, al mismo tiempo, lucha con la memoria. A veces, cuentan,
en esas visitas se rescatan anécdotas como quien lanza cuerdas hacia atrás. Él escucha con media sonrisa, pregunta si hace frío fuera, comenta que la sopa estaba buena. Y esas frases, sencillas, adquieren peso de liturgia. Quienes lo quieren aprenden a celebrar las islas, una risa de pronto, un nombre que vuelve, una canción tarareada sin pensar. Los hijos, mientras tanto, reordenan su vida alrededor de esa casa que ahora es un corazón con muchas manos. Hay turnos, hay listas, hay un humor compartido que salva días enteros. Se cuentan chistes pequeños que a veces solo hacen gracia a los de dentro, se consultan detalles que a los de fuera podrían parecer irrelevantes, ¿dónde está la taza azul? Pero que por dentro sostienen una delicadísima arquitectura de seguridad. Y hay conversaciones de madrugada, de esas que recalculan el sentido de todo, ¿qué significa cuidar? ¿Qué queda del carácter cuando la memoria se retira? ¿Cómo se honra una vida que fue pública sin traicionar la intimidad que la mantuvo de pie? A cada pregunta, la familia responde de la única manera que sabe, con más presencia. En uno de esos días de mar en calma, llega el golpe que nadie está preparado para recibir. Se hace de noche en la casa y, cuando amanece, falta una voz. No hay grandes funerales en ese instante, no aún, hay una silla vacía, una bata doblada con amor desesperado, una taza que nadie recoge de la mesa porque duele moverla. Él camina por el pasillo y, aunque el calendario se ha ocupado de erosionar recuerdos, nota perfectamente cuál es la habitación en la que ya no se oye un murmullo conocido. No hace falta recordar para sentir la ausencia. Ese día, el duelo entra como entra el invierno por una rendija, lento, pero sin pausa. La familia contiene el mundo, consuela, organiza, protege. Al país le llega el eco en forma de noticias obvia. Puertas adentro, la misma escena se repite con pequeñas variaciones, abrazos más largos, oraciones dichas a media voz, conversaciones que empiezan con ¿te acuerdas? Y terminan con un silencio que también es respuesta. Adolfo, el hombre que un día se plantó ante el plomo y no bajó la mirada, aprende a mirar al vacío con un respeto nuevo. Su biografía sentimental queda escrita en la forma en que pronuncia un nombre que ya no se pronuncia, en la mínima inclinación de cabeza cuando ve una fotografía de un viaje, en el gesto automático de apartar una silla en una mesa para alguien que ya no llega. Si alguna vez la prensa tantea la idea de buscarle romances de consolación, la realidad contesta con la contundencia de la evidencia, no hay. La fidelidad no hace ruido, pero pesa como una piedra noble. Él se queda, y ese quedarse, limpio, sin aspavientos, es su manera de seguir siendo. A partir de entonces, su figura pública se convierte en una estampita sobria que el país guarda en la cartera del recuerdo, el presidente del consenso, el hombre del gesto de piedra, el que abrió puertas con cerraduras oxidadas, el que puso silla para todos en la misma mesa. En paralelo, el hombre privado se vuelve cada vez más liviano, cada vez más frágil, cada vez más dependiente, pero también, y aquí, el misterio, cada vez más esencial. A medida que los nombres se deshilachan, el carácter asoma como una raíz. La cortesía no se le olvida. La sonrisa tímida tampoco. La gratitud, esa costumbre rara, sigue a mano. Cuando alguien le da un brazo para caminar, él mira y asiente como si estuviera votando a favor de algo. Cuando un nieto le encena un dibujo, él lo observa como quien compara planos de un edificio, atento, serio, amable. Hasta en el olvido, hay estilo. El país, que había aprendido a quererlo en la épica, descubre que también se puede querer en el susurro. No es raro que, al pasar por ciertas calles, alguien baje la voz para mencionar su nombre. No es raro que en los aniversarios de aquel día de febrero, de ruido militar y dignidad civil, las crónicas detengan un segundo la prisa para recordar la silueta que no se agachó. Y no es raro que, de vez en cuando, ciertas instituciones decidan poner su nombre a lugares y cosas que la gente usa a diario, como si el reconocimiento más útil fuera precisamente ese, el que entra y sale con normalidad. Arriba, los letreros brillan. Abajo, un viajero cualquiera arrastra su maleta sin pensar que está cruzando bajo un apellido que ya pertenece a todos. Es, de algún modo, el destino perfecto para un hombre que convirtió lo excepcional en costumbre. Vuelven, cada tanto, las visitas discretas.
Un amigo de siempre aparece con un libro que sabe que gusto, una autoridad con una medalla, un periodista con una fotografía antigua. Él abre el libro, palpa la medalla, mira la fotografía y a veces asiente, a veces bromea, a veces se queda en blanco un par de segundos. Que a los de fuera se les hacen eternos y a los de dentro ya no les dan miedo. En esos segundos se oye el ruido más importante de su vida, el latido de una casa que cuida. La biografía sentimental, repetimos, está ahí, en el cuidado. El país que él ayudó a construir considero la palabra consenso como un instrumento político, él, al final, la practicó en su salón. Pactando con la fragilidad, acordando con el tiempo. Quienes se acercan a su historia buscando salpicaduras sensacionales en lo íntimo salen con las manos limpias. No hay sombra que levantar, no hay leyenda de alcoba, no hay archivo secreto. Lo que hay es la trama espesa y noble de una familia grande, con sus tensiones y sus risas, que supo tratar la fama como lo que es. Ruido que conviene dejar fuera de casa. En las noches buenas, la mesa se llena de voces que se pisan con cariño, en las difíciles, el silencio no pesa porque está habitado. Hay fotografías con bordes gastados de tanto mirarlas, hay cartas con subrayados torcidos, hay entradas de cine guardadas en un cajón. Hay olor a colonia antigua en la percha del pasillo. Esto también es vida sentimental, aunque no encaje en titulares. La vida sentimental de alguien así es la forma en que se pone una chaqueta sobre los hombros de otro cuando refresca, es la manera en que se entra de puntillas a una habitación oscura para comprobar que todo está en su sitio. Y, pese a todo, la tensión narrativa no decae, al contrario, tuerce el gesto y se intensifica. Porque la gran paradoja de esta historia es que, mientras el país fija su memoria sobre él, él va soltando la suya. Hay un día en que su hijo salta a la palestra y explica lo que ya era evidente puertas adentro. Lo hace con la combinación justa de amor y firmeza, para proteger, hay que nombrar. Y la gente, esa misma gente que hace décadas pedía a gritos reformas, paciencia, cambios, ahora guarda un silencio respetuoso y aprende. Otra palabra que cuesta pronunciar. Quienes nunca estuvieron de acuerdo con su política le rinden, sin embargo, una reverencia humana. Porque ante el olvido, todos somos compatriotas. Las estaciones pasan con su ritmo de reloj sin pila. Los inviernos se sienten más largos no por el frío, sino por la debilidad de la luz. Los veranos son una ventana abierta, un mantel, una sobremesa que se alarga 20 minutos más. En una esquina de la sala, un sillón recoge una postura que se aferra a la costumbre, espalda recta, manos sobre las rodillas, mirada hacia la ventana. A veces, alguien pone música y él chasquea los dedos una o dos veces, lo justo para recordar que hay cosas que se quedan incluso cuando se van. Esa obstinación de la vida, quedarse en detalles, persistir en gestos, es la que levanta a quienes lo acompañan, la que les enseña a leer su presencia de otra manera. Ya no se trata de tocar grandes campanas, sino de afinar pequeñas campanillas, el gracias que llega a tiempo, el sí que evita una duda, el qué bonito día que basta para ordenar una tarde. En paralelo, España sigue su curso, elecciones, debates, diarios que se imprimen y se arrugan, niños que aprenden en los libros un nombre que, en las casas, se recuerda con el calor de lo vivido. Es extraña, la vida de los personajes históricos cuando todavía están presentes, pertenecen al presente y al pasado a la vez. En el suyo, esa dualidad se hace más delicada, pertenece a los recuerdos de millones y, al mismo tiempo, combate con la economía de los suyos. La nación lo visita en forma de homenajes, la casa lo protege con visitas contadas, con una agenda que hoy ya no marca actos, sino energías. Se vuelve, sin quererlo, una figura pedagógica, nos enseña a despedir, a agradecer, a sostener. Y enseña, sobre todo, que la grandeza no es incompatible con la ternura, que la ternura, bien entendida, es la única grandeza que no caduca. Cuando llega el momento final, aquel que toda vida escribe sin consultar, el país abre las puertas simbólicas, filas silenciosas. Manos juntas, miradas que dicen gracias sin necesidad de pronunciarlo. Los viejos adversarios recuerdan al viejo rival con respeto, los amigos invocan su humor en voz baja, los indiferentes de ayer descubren que en las despedidas importantes es fácil sentirse parte de algo. La cámara, si existiera, haría un traveling lento por las caras, hay lágrimas, hay sonrisas tristes, hay niños que no entienden y que guardaran,
sin saberlo, el brillo de esa escena para inventarse una palabra nueva cuando sean mayores. En Cebreros, el viento de la sierra hace su parte y empuja el aire como si también él tuviera memoria. Y, en Madrid, el rumor de pasos entrando y saliendo de un edificio público suena a latido colectivo. Pero no adelantemos planos que merecen respirarse con calma. Antes de cerrar, miremos de nuevo el contraste que abrió este tramo, el hombre que firmó papeles capaces de cambiar siglos y el hombre que un día no recuerda en qué bolsillo guarda las llaves. No hay ironía cruel ahí, hay una especie de justicia poética que nos recuerda que todos somos, al final, hijos de lo cotidiano. Adolfo Suárez González, el de la política difícil y el de las costumbres sencillas, el del gesto de piedra y la sonrisa leve, el que rechazó la tentación de convertir su vida privada en espectáculo, nos ha llevado hasta aquí con una lección subterránea: conquistar un país sin perder una casa. Y sostener una casa cuando el país ya te ha convertido en símbolo. Imagina dos silencios que se miran a los ojos, el silencio gigante de una nación que contiene el aliento para agradecerle a un hombre lo imposible, y el silencio pequeño de un dormitorio en penumbra donde ese mismo hombre, sentado al borde de la cama, acaricia el respaldo como si leyera en braille los capítulos de su vida. Uno es un aplauso sin manos, el otro, un susurro sin palabras. Entre ambos se cierra este relato. Y si en la primera mitad de su existencia Adolfo Suárez fue la voz pausada que empujó un país hacia la luz, en la segunda se convirtió en el latido discreto de una casa que resistió a fuerza de ternura. Para entender el desenlace, hay que quedarse aquí, en la frontera entre la memoria pública y el olvido íntimo, donde el hombre de las grandes decisiones aprende la coreografía más difícil: aceptar que el tiempo, ese negociador implacable, llama a la puerta sin pedir cita. Desde que la familia decidió poner nombre a lo que ya intuían, esa niebla que primero se disfrazó de despiste y luego ocupó pasillos enteros, todo tomó una claridad nueva. La claridad no de la épica, sino de los horarios: a qué hora la medicación, cuántos pasos conviene andar después de comer, dónde estarán las llaves cuando haga falta salir. La casa se volvió mapa y la rutina, bastón. Y, sin embargo, la dignidad no se negoció. Él, que había sabido estar en el centro sin necesidad de gritar, conservó la elegancia de los gestos, la manera de dar la mano aunque tardara medio segundo en recordar un nombre, la forma de escuchar con atención aunque el argumento se deshilachara por dentro, el ajuste involuntario de la chaqueta, como si la ropa todavía guardara el código de un oficio que ya no lo urgía. En la mesa del comedor, un cuaderno de tapas duras empezó a llenarse de recordatorios sencillos: llamar a las 6, paseo. No olvidar la bufanda si refresca. Bajo esas frases, una caligrafía más firme, la de un hijo o una hija, añadía flechas, sonrisas dibujadas, pequeñas trampas contra el olvido: hoy vendrá fulanito, el de las anécdotas de siempre. Ese cuaderno se convirtió en un puente. A veces, al señalar un renglón, él asentía con la intensidad de quien aprueba una ley. Otras, dibujaba un tic sin prisa, como certificando que, por encima de la niebla, todavía existía un orden amable al que aferrarse. La vida sentimental, tantas veces mal entendida cuando se busca morbo donde hubo sobriedad, encontró en ese tramo su forma más alta. No hubo segundas nupcias, ni romances de consuelo, ni bailes tardíos de salón. Hubo algo más exigente: fidelidad a la memoria de quien ya no estaba y a la vida compartida que persistía en el modo de pasar un trapo por la mesa, en el cuidado de las fotografías, en la costumbre de dejar una silla libre en las comidas más concurridas. Ese hueco no era una herida abierta para exhibir, era un homenaje privado. Y él lo sostenía con la naturalidad de quien entendió siempre que el verdadero prestigio no necesita testigos. De vez en cuando llegaban noticias del país como cartas que el buzón no se cansa de recibir: aniversarios de un referéndum, debates parlamentarios que invocaban su nombre como una llave maestra, entrevistas en las que se discutía, con pasión a veces, con injusticia. Otras, el precio y la potencia de la transición. En la casa, esas voces sonaban amortiguadas, como si vinieran desde un patio interior. Pero había días luminosos en los que encendían la televisión y, al verlo en imágenes antiguas, la sala se llenaba de una complicidad amorosa: mira, ahí estaba más delgado, ese gesto lo hace todavía cuando está contento.
Y él, que quizá no reconocía el contexto, reconocía la emoción. Acompasaba la sonrisa, enderezaba la espalda, asentía. Porque la memoria, cuando se retira, no se lleva el estilo. Ese se queda, obstinado, como se quedan el ritmo y la fe en lo que importa. Los nietos, con su ciencia exacta para traer presente lo esencial, practicaban la medicina más antigua del mundo, el juego. Construían pistas de coches entre las patas de la mesa, inventaban concursos de aplausos sin motivo, pedían otra vez un cuento que el abuelo recitaba con 3 frases repetidas y una pausa cómica que siempre llegaba en el mismo punto. En esas pequeñas repeticiones, él encontraba suelo. El país, sin saberlo, estaba siendo gobernado de nuevo, esta vez por la política del cuidado, esa que no firma leyes pero sostiene ciudades enteras. No faltaron golpes bajos, porque a las casas con historia no las exime la vida de la ley universal del dolor. La enfermedad volvió a pronunciar nombres queridos con la frialdad de un diagnóstico. El duelo, que ya había ensombrecido una parte del corredor, regresó con otro portazo. Esos días, el reloj parecía caminar de costado. Lo milagroso fue que la casa, la misma casa que aprendió a vivir con flashes y agendas, y luego con pastilleros y silencios, encontró la manera de llenarse. De gente, sí, amigos que entraban de puntillas, vecinos con un guiso en la mano, autoridades que venían y se iban dejando un rastro de respeto agachado. Pero, sobre todo, de sentido. El sentido que dan los rituales, abrir la ventana a la misma hora para que entre la luz, poner flores en un jarrón que sabe exactamente dónde debe quedarse, encender una lámpara al caer la tarde como quien hace guardia. Mientras tanto, la figura pública de Adolfo se decantaba como el vino bueno. A cada efeméride se le añadía una capa de matiz, a cada balance, una rectificación que lo hacía más humano. Las universidades lo estudiaban con apasionamiento de laboratorio, los estudiantes pronunciaban su apellido con una naturalidad que delataba que el país ya se había acostumbrado a todo aquello que una vez fue improbable. Había controversias, claro. La historia, si no cruje, miente. Pero incluso en la discrepancia, asomaba una gratitud que hacía bajar el tono a los más estridentes. Porque hay gestos, como el de aquel día de febrero, que ya no pertenecen a una ideología, pertenecen a una decencia compartida. En la intimidad, la coreografía seguía su curso. Las mañanas empezaban con una pregunta suave, ¿dormiste bien? Que no tanto buscaba información como ofrecía cobijo. El café olía a promesa cumplida y el pan tostado traía el rumor de antiguas sobremesas. A media mañana, un paseo, despacio, con charcos que se bordeaban como si fueran mares cartografiados, con bancos que se convertían en puertos, con los árboles repitiendo estaciones como si se las supieran de memoria. Algún desconocido, al cruzarlo, bajaba la voz para nombrarlo. Y él, sin necesidad de entender del todo, saludaba con la solemnidad justa, como quien agradece una amable coincidencia. Llegó un momento en que el país entero decidió convertir la palabra gracias en un símbolo que nadie pudiera perder de vista. Nombrar un lugar por el que pasan millones de vidas ajenas todos los años, un lugar de idas y vueltas, de encuentros y despedidas. De abrazos que empiezan el viaje y de lágrimas con maleta, fue una manera exacta de decir como nación quienes queremos ser cuando crecemos, una sociedad que recuerda sin anclarse, que viaja sin olvidar de dónde sale. La placa, colgada sobre el trajín impersonal de los carros y las pantallas, convirtió su apellido en brújula. A partir de entonces, cualquiera que siguiera una flecha para no perder el vuelo estaría, sin saberlo, siguiendo también una lección. En otra escala más íntima, también hubo placas invisibles, lugares de la casa que adoptaron su nombre en clave, como ocurre en toda familia que se quiere. Déjalo en la silla de Adolfo, decía alguien, y otra voz completaba, no, que ahí le gusta estar por las tardes. Esa cartografía doméstica era la verdad profunda del homenaje, el apellido compartido por millones, el nombre propio pronunciado con cuidado por los suyos. Cuando las tardes eran buenas, ponían música. No era la banda sonora de una época, era una canción sencilla de la radio, tal vez una copla, tal vez un bolero, quizá un himno de misa familiar. Él chasqueaba los dedos 1, 2 veces, con ese ritmo tímido que no busca exhibirse. Bastaba para poner de pie al recuerdo. Las visitas del mundo oficial se programaban como se programa el riego de una planta delicada, con precisión, con mimo, con intervalos.
que favorecieran la vida y no la fatiga. Entraban, se sentaban, decían 2 o 3 cosas y se iban con un nudo discretísimo en la garganta. Los que eran de casa, aquellos que conocían ya el pentagrama, sabían que no convenía alargar. Bastaban anécdotas redondas, aquel día, en el despacho, cuando una broma salvó una discusión, aquella tarde, en un mitin de pueblo. Cuando el presidente se bajó del estrado para recoger un papel de la calle y la gente entendió que la educación es la política más civilizada. Él escuchaba, asentía con un ya, con un bien, con un gracias que lo contenía todo. Hubo una tarde concreta, no importa el calendario, importa el aire, en la que la casa supo que se acercaba al final como quien escucha. Llegar un tren desde muy lejos. Nadie dramatizó. Nadie dijo discursos. Se ajustaron las manos, se ordenaron los besos, se llamaron a los que debían estar. A veces, la grandeza consiste en no estorbar al misterio. Y el misterio, que tiene sus códigos, hizo su trabajo sin ruido. Afuera, la noticia corrió con la velocidad de los días importantes. Las banderas aprendieron otra vez el lenguaje de la media asta. Los micrófonos ensayaron la palabra despedida con un respeto que se parecía al pudor. Las puertas de una institución simbólica se abrieron para que el país hiciera fila. Es una imagen rotunda, gente que en su momento votó a unos y a otros, gente que no votó porque no había nacido, gente que se equivocó. De cola y, al saber de qué se trataba, decidió quedarse por puro instinto de pertenencia. Hay escenas así que justifican, por sí solas, décadas enteras de desencuentro. Un anciano con bastón se persigna en silencio. Un adolescente saca el teléfono, enfoca, guarda la foto y luego, quizá, no la sube a ninguna parte. Una mujer deja una flor que compró sin planearlo. Un funcionario, de uniforme, ajusta el gesto en la frontera exacta entre la emoción y el protocolo. Cuando pasa la familia, el murmullo baja un punto más. El hijo mayor, que cargó con la difícil tarea de darle voz pública a lo indecible, devuelve con una inclinación de cabeza el abrazo abstracto de una multitud. Hubo misa. Hubo abrazos que rebotaron contra la piedra antigua de un templo y se multiplicaron en un eco humano que no entiende de paredes. Hubo discursos medidos que encontraron el tono, ese lugar rarísimo donde la gratitud no asfixia la verdad. Hubo, por encima de todo, una sensación mayoritaria de reconciliación, incluso los que nunca estuvieron de su lado político parecían decirse a sí mismos que hay momentos en los que la decencia pesa más que la discrepancia. Y hubo una última caravana discreta hacia un pueblo donde el viento parece cantar en una lengua antigua. Allí, entre la luz seca de la sierra y el olor a lena de invierno, la palabra origen dejó de ser teoría. Cuando el país recogió los crespones y volvió a su ruido habitual, la casa hizo lo único que sabía hacer, seguir. No por inercia, por lealtad. Los álbumes quedaron en su estantería como faros, las cartas en su caja como tesoros, las anécdotas en circulación como monedas de curso legal. De vez en cuando, alguien se detenía en el pasillo, sonreía ante una fotografía y decía en voz alta, para desafiar al silencio, ¿te acuerdas? Y otro respondía, claro. Era verdad aunque la memoria no estuviera para certificarlo, porque hay recuerdos que ya no pertenecen a la mente, pertenecen a la vida. Así termina, si es que termina, una biografía que muchos habrían preferido condimentar con leyendas de alcoba y con rumores pintados de tinta barata. Lo siento por los coleccionistas de escándalos, la historia íntima de Adolfo Suárez no se parece al catálogo de ninguna revista. Se parece a algo mucho más serio y, por eso, más emocionante, al amor sostenido contra calendarios crueles, a la paternidad ejercida en huecos imposibles, a la lealtad que pasa de moda precisamente porque no se exhibe, a la certeza de que el poder que no cabe en una cena familiar no vale tanto como parece. Se parece, en suma, a una ética. Y esa ética se resumiría en una frase que podría colgar en la puerta de cualquier hogar decente, aquí se cuida. Quien busque en su vida privada las chicas de Adolfo Suárez se dará de bruces con una verdad casi ofensiva por su sencillez, hubo una mujer, hubo hijos, hubo risas y hubo lágrimas, hubo tragedias y hubo sarampiones domésticos, hubo cenas atrasadas y hubo fotografías repetidas, hubo fe sin necesidad de altavoces, hubo un puñado de amigos de los que no fallan, hubo domingos con mantel.
Y hubo, sobre todo, una decisión que a algunos les parecerá modesta pero que es más heroica que firmar un decreto, mantener a resguardo lo que de verdad importa. Mientras afuera se aplaudía o se silbaba, adentro se hablaba en voz baja. Ese fue el blindaje. Ese fue el secreto. Y ahora es la herencia. La última imagen que propongo guarda, como todas las últimas imágenes, una ironía luminosa. Imagina un vestíbulo enorme, reluciente, por el que cruzan cientos de vidas a la velocidad exacta de un reloj. En lo alto, un nombre. La gente alza los ojos, lo ve, lo pasa y sigue. No hace falta que se detenga, el símbolo funciona precisamente porque acompaña sin reclamar. Más tarde, en un salón con libros, un nieto coloca sobre la mesa un avión de papel y pregunta de quién es ese nombre que hay donde. Salen los aviones de verdad. De tu abuelo, responde alguien. Él mira el avión de papel, mira la puerta, mira la luz, y suelta una risa que no necesita más explicación. Ese trayecto, del apellido en altura a la risa en un salón, es el mapa completo de la obra. A partir de aquí, el relato podría repetirse en bucle como se repite una canción que no cansa. ¿Qué aprendimos? Que la política es un arte delicado que a veces consiste en no matar de miedo a los que temen, que la vida sentimental puede ser una pieza de orfebrería tejida con gestos mínimos, que la excelencia personal se mide en cómo atraviesas el dolor sin que se rompa la bondad, que una nación entera puede sentarse a la mesa si alguien tiene la paciencia de poner sillas para todos. Aprendimos, en fin, que hay biografías que parecen hechas para la pantalla grande y, cuando te acercas, descubres que están escritas con la caligrafía humilde de un cuaderno doméstico. Las dos cosas son verdad. Y por eso suenan a clásico. Si cierras los ojos ahora, verás otra vez aquellos dos silencios que se miran. El grande y el pequeño. El de la nación agradecida, que sigue su vida con un poco más de civilidad desde que él la empujó, y el de la habitación quieta, donde un hombre de buen porte acomodó el traje en el respaldo de una silla y se sentó, sin ruido, a cuidar. Entre ambos silencios, todo lo que somos, ruido, miedo, valor, ternura, memoria, olvido. Y un nombre que, sin necesidad de pronunciarlo, nos recuerda que crecer es aprender a mantener a salvo lo que importa mientras el mundo, caprichoso, cambia.